Que el Señor nos bendiga con su palabra. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, por favor. La serie lleva por título Entendamos el Evangelio. El propósito de que hayamos comenzado esta serie, hermanos, deseo para todos nosotros que podamos comprender lo vital que es no solamente entender la etimología de la palabra evangelio, que sabemos que significa buenas noticias, sino que también cada uno de nosotros pueda palpar personalmente el evangelio. Yo me voy a meter mucho con esta parte. La fe es personal, la fe no es grupal, sino que es meramente personal. Sin embargo, puede ser que tengamos la fe personal, pero equivocada o distorsionada o confundida. Y es importante porque no puede haber un crecimiento confuso, no puede haber ni siquiera una salvación confusa, porque el Señor no es un Dios de confusión, sino lo sabemos claramente, es un Dios de paz. Pero el tiempo se ha vuelto complicado. Esto es lo que quiero que entendamos. El tiempo que estamos viviendo se ha vuelto complicado. De tal manera que es necesario que volvamos a las raíces, porque nunca debimos de habernos ido de las raíces. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos al Señor Jesucristo y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre Santo, ya estamos aquí, Señor, en el tiempo de la palabra y no podemos comprenderla. Señor, realmente no queremos seguir adelante sin rogarte que nos des gracia, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Señor, que nos des corazones deseosos de recibir tu palabra, en donde una buena semilla sea sembrada, Padre Santo. Te damos las gracias por todas las cosas que tú haces, porque son buenas. Y Padre Santo, creemos que tu palabra es una gran bendición cuando es guiada por tu Espíritu Santo. Señor, somos tus ovejas. Queremos rogarte que nos alimentes. Guíanos a toda la verdad y líbranos del error. En Cristo Jesús oramos. Amén. La semana pasada vimos una parte de este versículo. El Señor Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La semana pasada fue esta primera parte: arrepentíos. Y hoy veremos la segunda parte, que es creer en el evangelio. ¿Qué significa creer en el evangelio? La primera parte nos llevó al arrepentimiento. La pregunta es: ¿arrepentimiento de qué? La mayoría sabe que se arrepiente de sus pecados, pero también la gran mayoría no sabe de qué pecados. No conoce de qué pecados se está arrepintiendo. La gente sencillamente dice: bueno, yo me arrepiento de todos mis pecados, pero puede pasar gran parte de su vida sin saber realmente de qué se arrepintió. No es consciente de qué se está arrepintiendo o a qué le está dando la espalda. Entonces entendemos que Dios nos ha dejado la ley en el Antiguo Testamento, y por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Tú no puedes saber de qué te has arrepentido si no conoces la ley. Porque la ley dice: no matarás, no cometerás adulterio, no te harás imagen de nada. Lo que es la idolatría, que no uses el nombre de Dios en vano, y que por sobre todas las cosas está Dios. Y nosotros, al ver la ley, nos vemos condenados por la ley. Así que Dios es específico en los pecados de los cuales nos hemos de arrepentir. Y estoy seguro que cuando nosotros fuimos llamados al arrepentimiento, estoy seguro que la gran mayoría de nosotros sabe en qué pecado el Señor lo ha aprendido y de qué pecado fue a partir del cual el Señor trajo un arrepentimiento continuo a su vida. Entonces, entendamos que el arrepentimiento es específico, no es general. El arrepentimiento es específico.
Y si hay un arrepentimiento específico, de la misma manera también el creer es específico. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetir sus palabras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por allá en el libro del profeta Daniel, el profeta Daniel profetizó algunos tiempos y dijo que al final de unos imperios iba a venir un reino, se acercaría un reino que viene de los cielos, y es por eso que se conoce como el reino de los cielos. Ese reino de los cielos ya se ha acercado. Pero importante, el Señor Jesucristo no está hablando de muchas cosas a la vez. Él está diciendo el tiempo se ha cumplido. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo? Y es que el reino de los cielos se ha acercado. Noten cómo el Señor Jesucristo no vino a predicar al ahí se va. No viene a predicar de una manera generalizada. El Señor Jesucristo viene a la tierra y predica cosas específicas, y siempre va a usar el Antiguo Testamento para enseñar cada cosa que Él está haciendo o por qué lo está llevando a cabo. El creer entonces es específico porque Él dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Surge una pregunta, ¿cuál Evangelio? El Evangelio, obviamente entendimos cuando leímos en Marcos capítulo 1 versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y aprendimos que hay una diferencia entre Hijo de Dios y el Hijo de Dios. Son dos cosas diferentes, aunque uno es el inicio de la otra. Por lo tanto, Jesús está diciendo arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Es el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo implica lo que Él enseñó, lo que Él predicó. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñaba, predicaba, sanaba a las personas. Pero podemos encontrar, cuando leemos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos encontrar muchas enseñanzas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, 6 y 7 encontramos el mayor sermón, el más completo sermón del Señor Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Pero también en Mateo 24, a la par de otros pasajes en Lucas y en Marcos, encontramos el fin de los tiempos. Así que el Evangelio implica la manera de comportarse de un cristiano en el Sermón del Monte. ¿Cuáles son las características de un cristiano? Primeramente, dice que es pobre en espíritu, no es alguien altivo. Segundo, es manso. Tercero, ha llorado por sus pecados. Lo dije inverso. Primero es pobre en espíritu, ha llorado por sus pecados. Y después es manso. Tiene hambre y sed de justicia. Se vuelve un pacificador. Busca la pureza, la limpieza, porque desea ver el rostro de Dios. ¿Se dan cuenta qué es lo que sucede, hermanos? Esas son las características del andar cristiano. Y lo dejó específicamente en Mateo 5, 6 y 7. Pero no solamente nos dice cómo debemos de andar en esta tierra, sino que en Mateo 24 nos dice cómo debemos de esperar el fin de los tiempos. Todo esto, hermanos, es el Evangelio que Jesús predicó y enseñó todo el tiempo. Cuando llega un momento, podemos ir a Mateo capítulo 9. El Señor Jesucristo comienza a predicar. Verso 36, Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nos saltamos en el versículo 2 y en el versículo 3 viene el nombre, hasta el versículo 4 viene el nombre
de los 12 apóstoles. En el versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta aquí la Escritura nos dice que Él escoge a 12 porque ve una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad? Que Él vio a las multitudes desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál pastor? En Juan capítulo 10 el Señor Jesucristo dice: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál pastor? El Señor Jesucristo, y las está viendo desamparadas. No está mandando pastores a que ellos tomen el lugar del buen pastor, sino que está capacitando a los 12, y la Escritura nos dice que está dando instrucciones. Son instrucciones específicas. No solamente les dijo: acabo de ver a la gente que está desamparada. Él está pidiendo un grupo de personas específicas. ¿Cómo los nombra? Los nombra obreros. Y los obreros no tienen sus propias ideas de cómo van a llevar a cabo su trabajo. Llega tú a tu trabajo y dile a tu jefe cómo quieres hacer tu trabajo. ¿Qué te va a decir? Que estás mal. Por eso te contratan. Te contraté para que hagas lo que yo necesito que hagas. Jefe, pero yo tengo una mejor idea. No me interesa ahorita tu idea. Yo necesito que saques el trabajo ahorita. Obreros, eso es lo que el Señor Jesucristo está solicitando, y está pidiéndole a los discípulos que rueguen por obreros. Entonces ve una necesidad y llama a sus 12, y a los 12 dice que les da instrucciones específicas. Ellos podrían haber ido a cualquier lugar, pero el Señor les dice: id antes primero a las ovejas perdidas de Israel, y yendo predicar. ¿Qué tienen que predicar? El mismo mensaje que Él ya comenzó a predicar. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No les dijo que prediquen otra cosa. Ellos deben de predicar exactamente el mismo mensaje que el Señor Jesucristo está predicando. Va de la mano. Sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos. De gracia recibieron, den de gracia. Pero lo más importante de todas las cosas es el mensaje. Lo más importante de todas las cosas siempre va a ser el mensaje. Notemos por qué el mensaje. En el versículo 15 del capítulo 10 de Mateo, en Mateo 10:15, Él les va a decir: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. En la mente del Señor Jesucristo hay una enseñanza. De cierto os digo que en el día del juicio. ¿Cuánto hemos oído hablar del día del juicio? Porque lo que ellos tenían que hacer al llegar a una ciudad era decir: arrepiéntanse. Ya entendimos de qué se arrepienten. La semana pasada aprendimos de qué. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero ¿cómo voy a saber hoy en día lo que es pecado si todo es relativo? Para ti puede ser pecado, pero para mí no es pecado. Para el de allá, pues no, él no se mete en problemas, él es neutro, él es intermedio. No, solo Dios es absoluto. Y Dios dijo: no matarás. Y Jesucristo dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. ¿Cuál juicio? Así que arregla con tu hermano, porque si no, tú vas a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Jesucristo habló 33 veces en todo su ministerio acerca del infierno, y habló más del infierno que del reino de los cielos. El Señor Jesucristo aquí en la tierra lo que vino a hacer es a predicar que se arrepientan de sus pecados, porque hay algo inminente, hay algo que no va a cambiar. Creas lo que creas, sientas lo que sientas, tengas ganas de lo que tengas ganas, no va a cambiar, y es el juicio de Dios, porque Dios es santo y lo hemos ofendido con nuestra naturaleza, nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar, de planear. La manera en cómo nos conducimos cada día de nuestra vida es una vida pecaminosa y ni siquiera nos damos cuenta, porque el pez no se da cuenta que está mojado. ¿Por qué no se da cuenta que está mojado? Porque está en el agua.
Y tú y yo estamos en un mundo donde el pecado es algo habitual. Por lo tanto, no nos damos cuenta que pecamos contra Dios. Y a menos de que la ley de Dios alumbre nuestra pecaminosidad, siempre vamos a estarnos comparando con la gente y diciendo, yo no soy tan malo, yo no soy peor que el otro. Pero cuando la justa ley de Dios, cuando el máximo mandamiento aparece, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, alumbra nuestra pecaminosidad y nos comienza a mostrar que somos idólatras, avaros, codiciosos, fornicarios, adúlteros, mentirosos, homicidas de corazón. Cuando vemos la naturaleza de lo que verdaderamente somos, nos quedamos sin argumentos. Entonces los apóstoles tenían que ir por las ciudades diciendo, arrepiéntanse. Ya entendimos de qué se tenían que arrepentir. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es inminente. Y Él les dijo, si en esta ciudad no creyeren, sacúdense el polvo de los pies, porque va a ser más tolerable el juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. Hay una verdad en el verso 15 entonces, y esto tiene que ver con la predicación. Porque cuando tú sanas a alguien no le estás haciendo un juicio, es una misericordia de Dios. Cuando limpias a un leproso no es un juicio, es una misericordia de Dios. Pero ay de ti, Capernaum, ay de ti, Corazín. ¿Por qué? Porque ahí se hicieron milagros, pero no se arrepintieron. Quiere decir que cuando hay sanidades, cuando Dios por misericordia obra en una persona, no quiere decir precisamente que Dios le ha perdonado sus pecados, porque es donde viene la fe. Recuérdenlo, no solo es arrepentirse, sino creer en el Evangelio. Hay gente que se ha arrepentido, pero aún no ha creído en el Evangelio. Hay gente que le ha dado la espalda a no tomar, no fumar, quizá ya no decir groserías, pero no ha creído en el Evangelio. Sigue igual, sigue en el grupo de aquellos que van a tener que rendir cuentas en el juicio de Dios. Versículo 17 les dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Por cuál de todos los milagros te van a meter al concilio? ¿Por cuál de todas las buenas obras te van a azotar? ¿Acaso es condenable sanar a un leproso? ¿Es condenable que sanes a otra persona? Por supuesto que no es condenable. Lo que es condenable es el mensaje. Y si al Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz del Calvario por el mensaje que predicaba, cuánto más a nosotros, los discípulos que nos esté enviando el Señor. Entonces quiero que no pierdan de vista algo. Es el mensaje. Es el mensaje. El mensaje del Evangelio es lo que salva. Y es lo que el Señor Jesucristo estaba capacitando a los discípulos. Id antes a las ovejas perdidas de Israel y digan, arrepentíos, prediquen, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La esencia del mensaje. Antes de partir, el apóstol Pablo, podemos leerlo en 2 Timoteo capítulo 1, le va a decir a Timoteo, su discípulo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Por qué? Porque el mensaje debe de tener la misma forma. Desde los días del Señor Jesucristo hasta nuestros días, si el mensaje del Evangelio ha sido cambiado aún en la más diminuta de las partes, ya no es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lo has amoldado a una forma que no sea agresiva para la gente y le has tenido que quitar palabras como pecado, como juicio, como infierno, ya no es el mensaje del Señor Jesucristo. Si tú no has querido insultar a una persona, perder tu trabajo por no dar el evangelio completo, ya no es el evangelio lo que tú hablaste, al menos no el evangelio del Señor Jesucristo. Fue tu propio evangelio, fue tu propio mensaje. Un mensaje que tú acabas de inventar, pero recuerden lo que aprendimos hace algunos domingos atrás. El evangelio es el evangelio del reino de Dios, nacido del corazón del rey. Y este rey ha enviado mensajeros. Así que si nosotros llegamos a cambiar alguna parte del evangelio, seríamos acusados de ser unos malos mensajeros, malos siervos. Bueno, entonces el mensaje va a ser que los entreguen y que los azoten. En el versículo 21, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Por qué los van a entregar a la muerte? Por causa de lo que creen. ¿Y qué es lo que están creyendo? No están creyendo en una sanidad.
Están creyendo en un mensaje que está siendo predicado. En el versículo 22 va a seguir diciendo el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Por causa de qué van a ser aborrecidos? Por causa de su nombre. No hay 2 evangelios, no hay 3 evangelios. Y el Señor Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. No puede ser cambiado este evangelio. No puede ser cambiado de forma. No podemos rebajar o quitarle alguna parte. Pero si nosotros llegamos a guardar el mismo mensaje, retenemos la forma de las sanas palabras desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, entonces van a haber consecuencias. El Padre va a entregar a su propio Hijo y seremos aborrecidos de todos. ¿Por qué? Porque te paras frente a una persona y le dices: arrepiéntete. ¿Pero de qué? Arrepiéntete de tus pecados. No, ¿cuáles pecados? Bueno, ¿alguna vez has mentido? ¿En qué te conviertes? Y ya lo sabemos, soy un mentiroso. Pero si tocas otras fibras, como el adulterio, como la fornicación, gente que tiene que dejar su vida de adulterio, jóvenes que tienen que dejar su vida de fornicación, hijos que tienen que comenzar a amar a sus padres, a ver por sus padres porque los están deshonrando, gente que tiene que dejar su trabajo porque es un Dios para él y porque es codicioso y cada vez quiere más y quiere más. Cristianos que hoy en día justifican su vida de pecaminosidad diciendo que Dios nos ha prometido que nos va a bendecir y nos va a prosperar, cuando es idolatría a la luz de Colosenses capítulo 3. La vida que Dios nos está invitando es radicalmente diferente a la mentalidad mundana de este día. Y si tú crees el evangelio genuinamente, te vas a ver solo, te vas a ver entregado, te vas a ver traicionado o abandonado. ¿Por causa de qué? Por causa del nombre del Señor. Y Él va a seguir diciendo en el versículo 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Verso 28: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y verso 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El comienzo de una relación personal con Jesucristo, el inicio de poner tu fe en el Señor Jesucristo, es entender quién es el Señor Jesucristo. Él es Dios. ¿Recuerdan? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús es Dios. Él es santo. Él es santo. Él no peca. Así que si nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Él es santo. ¿Podríamos, después de decir que creemos en Él, podríamos seguir viviendo en nuestra vida de pecados, nuestra vida pecaminosa? Bueno, la respuesta es que no, no podríamos. Hay algo que se está llevando a cabo fuera de este gran teatro, hermanos. La vida cotidiana es un gran teatro. No lo vemos, no lo percibimos al 100%, pero es real. El reino de los cielos se ha acercado, el juicio de Dios está a la puerta. Y entonces cualquier persona que no se arrepiente y crea en el evangelio va a ser juzgado. Y el Señor dijo: no les teman. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Teman más bien al que puede tomar vuestra alma y la puede echar en el infierno. Entonces esto nos lleva a creer otra cosa. ¿Qué es lo que Jesús vino a buscar y a salvar? Es lo que se había perdido. No en tu cuerpo exterior. Él no te ha prometido hacerte 10 centímetros más alto o darte algo exterior. Él te ha prometido cambiarte el corazón. Cambiarte el corazón. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Él promete limpiarnos, hacernos nuevas criaturas. Él no promete parchar nuestra vida.
Él promete regenerarnos, perdonar nuestros pecados, regenerarnos, hacernos nuevos completamente, de tal manera que podamos amar la santidad, desear la santidad. No se trata de portarse bien la salvación. No se trata de no decir groserías, de no tomar y no fumar. Eso es meramente humano. La salvación consiste en amar a Dios. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y no podrías hacer eso si no tuvieras un nuevo corazón. Dile a una persona, comienza a leer tu Biblia y mañana dile, ¿la leíste? Y te va a decir, no, ¿por qué no? Porque no tiene un nuevo corazón, no tiene deseo por las cosas de Dios. Porque está muerto en sus delitos y pecados. Pero dile a un pez, tienes que nadar. Lo hace de manera natural. Una persona que lee su Biblia lo hace de manera natural porque es su nueva naturaleza. Una persona ora porque es de manera natural, porque es su nueva naturaleza. Y si no oran y no leen, sienten que se mueren, que se están ahogando sin aire que respirar. Y cuando van a la Escritura, vuelven a respirar. Tienen una nueva naturaleza. Mientras eso no suceda, siguen muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El mundo invisible se ha acercado. Desde que Adán fue expulsado del Edén hasta nuestros días, y desde la eternidad hasta la eternidad, Dios solamente tiene un deseo, y ese deseo se está llevando a cabo. Él quiere glorificarse, pero Él nos creó con un propósito, que lo disfrutemos a Él para siempre, y se va a cumplir ese propósito tarde que temprano. El profeta Daniel habló que el reino vendría, el reino de los cielos, y este reino está hilado como una red, está entretejida una parte con otra en toda la Escritura, de tal forma que dar otro mensaje, un mensaje de emociones o un mensaje que no se sujete a la justicia de Dios, cualquier mensaje, hermanos, que ustedes puedan predicarle a otra persona que no se sujete a la justicia de Dios, como lo leímos en la lectura inicial en Romanos 10, cualquier mensaje que no se sujete a la justicia de Dios está en contra de los designios de Dios. Porque el mensaje de Dios está hilado, entretejido completamente en el Antiguo Testamento y es expuesto y revelado en el Nuevo Testamento. Así que estaría fuera del corazón de Dios. El Evangelio es del reino de Dios, es su mensaje, sus buenas noticias, su tema y su gloria. Comienza en Él y termina con Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. El Evangelio es Jesucristo. En 1 Corintios 1:23, Pablo decía, 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Eso lo dice en 2 Corintios 4:5. Para Pablo, él no es su propia idea o su propia religión, ni siquiera es su iglesia, ni siquiera es su rebaño, ni siquiera es su filosofía de vida. Pablo está predicando en Corintios 1:23, está predicando a Cristo crucificado. Y segundo, en Corintios 4:5, 2 Corintios 4:5 dice, no me estoy predicando a mí mismo. Estoy predicando a Jesucristo como Señor. Y a mí, dice Pablo, a nosotros los que creemos, nos estamos predicando como siervos, no por esclavitud, dice el texto, sino por amor a Cristo Jesús. Esto es una diferencia radical, hermanos. Eso es poner la fe en Jesús. Por ahí hay una corriente de cristianismo que enseña que tú puedes recibir a Jesús como tu Salvador y después hacerlo tu Señor. Y es mentira, porque Pablo está predicando que él predica a Jesucristo como Señor. Si Jesús no viene a tu vida a ser tu Señor, tu amo, tu dueño, entonces no lo estás recibiendo como quien Él es. No estás creyendo en Él. No estás creyendo en Él. ¿Cómo se te atreve a condicionar? Imagínate llegar un día a tu trabajo y decirle a tu jefe, jefe, voy a trabajar con usted, pero mi horario es de 8 a 6, solamente que hoy no voy a trabajar de 8 a 6 de la tarde, voy a trabajar de 8 a 10 y de 10 a 3 de la tarde me voy a ir a comer, regreso a trabajar otro ratito, ¿de acuerdo? Pero a las 5 me voy por otro tentempié y a las 6 regreso a checar mi tarjeta. Así de sensatos
se oye en las personas que le condicionan a Dios. Te voy a recibir en mi corazón, pero no voy a dejar esto, no voy a hacer el otro. Es algo absurdo. Es algo absurdo. ¿A quién se le atreve a condicionar al Rey de Reyes y Señor de Señores? El Padre lo levanta de entre los muertos porque carga con la ira, carga con el pecado. Y todavía se te atreve a condicionar. No han visto la santidad de Dios las personas. No han visto la santidad de Dios las personas. Y las personas no saben lo que es el pecado. No tienen idea de lo que es el pecado. Ve al niño haciendo berrinche y ve a la madre a un lado tranquila. Cálmate mi niño, cálmate mi niño. ¿Saben lo que debe de hacer la madre inmediatamente? Te callas. Porque no quiero que vayas al infierno. Porque estás violando el 5.º mandamiento. Y no puedes hablarme de esa manera. Eso sería temor a Dios. Eso sería temor a Dios. Pero cuando una madre permite que su hijo haga el berrinche que quiere y le conteste como quiera, tiene a su hijo por Dios y tiene a Dios por alguien miserable. ¿Se dan cuenta dónde llega el temor a Dios? ¿Y por qué el Antiguo Testamento decía, apedreen a los niños que son rebeldes? Así de grave es la situación y así de gloriosa es la santidad de Dios. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo está predicando de una persona. Pablo está predicando del Señor Jesucristo. Pablo está predicando de otra persona que no es él mismo. Pero Jesús, entonces, ¿de quién predicó Jesús? Jesús se predicó de él mismo. Vamos por favor a Mateo capítulo 16. ¿Qué es lo que tenían que creer las personas o qué es lo que iban a creer del Señor Jesucristo? En Mateo capítulo 16, versículo 21, dice la Escritura: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que noten algo interesante. ¿A quién le comenzó a declarar? A sus discípulos, aquellos que había capacitado. Noten que este mensaje no lo sabe toda la gente que lo sigue. La gente que recibe los milagros y que se beneficia de la misericordia del Señor Jesucristo. Noten que que solo le está hablando a un grupo en específico que son los discípulos. Solo los discípulos, solo los que suben al monte en el sermón del monte, solo esta gente que lo está siguiendo por su mensaje, no por sus milagros, le está dando una parte que es complementaria a todo el mensaje que está diciendo. Sí, el reino se ha acercado, pero saben, ahora va a suceder una cosa secundaria, que no es secundaria, que es primordial, pero que lo acaba de revelar el Señor Jesucristo. Es necesario que padezca, es necesario que muera. Si vamos a Mateo 17, versículo 22, dice entonces, en Mateo 17, 22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, por favor, en Mateo 20, notan que estamos yendo de menos a más. Mateo 16, Mateo 17, ahora Mateo 20. Mateo tiene 28 capítulos porque es la parte final del ministerio del Señor Jesucristo. Y Él está preparando a la gente a la cual capacitó a llevar a dar este mensaje. Lo repito. Jesús le está diciendo a sus discípulos, a quienes mandó a predicar su evangelio, les está diciendo en qué consiste su evangelio. ¿Sí lo notan? Entonces, esto nos tiene que llevar a pensar porque hay muchos hermanos, como lo leímos en Romanos, que tienen celo, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Están queriendo llevar las buenas noticias de Jesucristo, pero están rebajando la santidad y la justicia de Dios. Y le están diciendo a la gente, Dios te ama, ven a la iglesia. Te voy a dar algunos cantos que te van a emocionar.
Te voy a dar algunas promesas que te van a ayudar. Yo quiero verte feliz, yo quiero verte cambiado porque Dios te ama. Pero nunca mencionó esto el Señor Jesús en las instrucciones que le dio a sus discípulos. Al contrario, el mensaje que le dio a sus discípulos es de juicio. Sacúdete los pies. Te van a perseguir, te van a matar, te van a entregar, te vas a quedar solo. Pero 3 veces en su mensaje les dijo: no temas, no temas, no temas. ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, los discípulos, ¿qué hicieron? ¿No temieron? Oye, tú tienes el poder, puedes hacer un milagro. Usa un milagro. Si se acerca un soldado a quererte matar, sana al de al lado y ya, que se postre ante ti, te adore. A ti, Pedro, a ti, Mateo, a ti, Felipe, y que te adoren y ¡uf! Te salvaste. No fue así, hermanos. 3 veces les dice: no teman, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Y qué fue lo primero que les pasa a los discípulos cuando ven al Señor crucificado? ¡Temieron! ¡Temieron! Pero ¿saben cuándo se cumple esto? Cuando lo ven resucitado. ¿Volvieron a temer? No. Nunca jamás volvieron a temer. Lo vieron vivo y trastornaron a un imperio que era temido por todas las demás naciones. Todos los otros pueblos, reinos, le tenían miedo al imperio romano, porque el imperio romano era conocido como un imperio demasiado violento. Inventaron la crucifixión, perfeccionaron la crucifixión. Los romanos tenían una espada pequeña que se llamaba la machaira. Y con esa machaira ellos luchaban cuerpo a cuerpo y aniquilaban a sus enemigos. Eran sangrientos los romanos. Y los apóstoles, al ver al Señor levantado de entre los muertos, no le tuvieron miedo ni al imperio romano, ni a las legiones, ni a las machairas, ni a los leones, ni al coliseo. Ellos creyeron el evangelio. Y cuando predicaron el evangelio a otras partes, fue poderoso el mensaje del evangelio. Las personas dejaban sus pecados y venían a dar la vida por alguien que no conocían, pero que los apóstoles aseguraban que estaba vivo, y los demás que siguieron creyendo lo pudieron palpar. Y primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, va a decir lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado. La pregunta para ti es: ¿has palpado a Jesús? Sí, me sanó. No, ¿has palpado a Jesús? Sí, me dio trabajo. No, ¿has palpado a Jesús? Sí, es que me ayudó cuando estaba demasiado triste. ¿Has palpado a Jesús? Me ayudó a dejar el alcohol. ¿Has palpado a Jesús? ¿Lo has palpado? ¿Te has derretido ante su pureza? ¿Te has derretido ante tanto amor y tanta misericordia que ni siquiera te has atrevido a levantar la cabeza? ¿Has estado de rodillas delante de Él diciendo: ¿por qué? Te ha inundado su santidad de tal manera que no quieres levantarte de tus rodillas y solo quieres decir: santo, santo, santo. ¿Lo has palpado? ¿Has visto las espaldas del Maestro? No. Seguimos luchando con nuestros pecados. Seguimos luchando con dejar el tabaco, el alcohol, ya no ver la inmoralidad en las computadoras, portarme bien. Seguimos luchando con llegar a la iglesia. No, ¿saben por qué? Porque no hay poder de la resurrección. Porque no hay esta vida eterna. No estamos esperando el reino eterno. Porque el Jesús del que nos predicaron no es rey, es un carpintero. Lo crucificaron. Es tan débil que tenemos que acercarnos a ponerle una cobija en la cruz. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Es rebajar su santo nombre. Pero si has palpado a Jesús, entonces lo has visto como lo vieron sus discípulos. Su rostro resplandeciente, y sus vestiduras tan blancas que no te atreves a alzar la mirada a Él. Y una vez que Él te deja, estás completo. Y una vez que sales al mundo, no quieres volver a este mundo, quieres regresar a Él. Señor, más de ti, cada vez más de ti. Eso es palpar a Jesús. No hay ningún miedo allá afuera. No hay nada allá afuera que sea comparable contra la gloria de Jesús. No hay miedo a nada, porque el perfecto amor echa fuera el temor. En Mateo 20, el maestro va a volver a enseñarle a los discípulos
Mateo 20, 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitarán. ¿Notan lo que está diciendo el Señor? Mas al tercer día resucitará. 3 veces en Mateo les está enseñando a sus discípulos en qué consiste el evangelio, en qué tienen que creer. Y ellos no creyeron. Hasta después van a creer. Entonces notemos estas cosas que son importantes. En el versículo 17 dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó ¿a quiénes? A sus 12. Y es que el Señor Jesucristo predicó a las multitudes, pero solo un puñado de gente le terminó siguiendo. La pregunta es: ¿por qué seguimos a Jesús? Debe de ser por su mensaje. Debe de ser que sus palabras están llegando a nuestro corazón, porque hacen clic con aquello que el Espíritu Santo está haciendo detrás de nosotros. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Nunca te has levantado una mañana de la cama y has dicho: ¿para qué existo? ¿Cuál es el propósito de que me levante de la cama? ¿Es esto todo? Hay padres de familia que tienen su esposa, tienen un buen empleo, tienen hijos, y un día se preguntan: ¿es esto toda la vida? ¿Para esto existo? ¿Para esto trabajo? ¿Es todo lo que puedo aspirar? Y hay un vacío. Hay algo que es sin sentido. Y es que se comienzan a dar cuenta que esto es un gran teatro. Es una mentira. Y como Salomón lo escribe en Eclesiastés, es una vanidad. No sirve. Pero me dijeron que tenía que sacar una licenciatura, una maestría y un doctorado. Ya lo tengo. Y luego, esto no me ha llenado las expectativas del todo. Es que me dijeron que me tenía que casar y una buena casa. Ya la tienes. Y luego, después de 20 o 30 años, se comienzan a preguntar: ¿era esto todo? El Espíritu Santo está obrando. Y comienzan a buscar algo espiritual las personas, hasta que se topan con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay un juicio, hay una ira, hay arrepentimiento y hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Y las personas son abiertas de ojos y ven lo precioso de Jesús y dejan todo por seguir a Cristo Jesús. No me interesa mi jubilación, dicen algunos. No me interesa si quiere venir mi familia o no. Yo quiero seguir aprendiendo de Jesús, dicen otros. Y son como el Señor Jesús lo cuenta, como ese hombre que en un terreno encontró un tesoro y vende todo, deja todo por comprar ese terreno y quedarse con ese tesoro. Es una perla de gran precio. Cuando una persona realmente se deja encontrar por Jesús y es encontrado por Jesús y responde al Evangelio, no crean que le va a estar poniendo trabas al Señor. Como decimos comúnmente, viene con todo. No le interesa nada más. No hay pretextos, no hay justificaciones. Solo quiere a Jesús, porque es de gran estima ante sus ojos. Es de gran precio ante sus ojos. Eso es el Evangelio, eso es creer en el Evangelio. Porque iba a resucitar de entre los muertos, iba a pagar tu condena, iba a pagar mi condena. Así que esto se lo está revelando solo a algunos. Les promete esto solo a algunos y les revela esta verdad solo a algunos. Creer implica estas cosas, es de manera personal. Ya te lo dijo a ti. Ya te dijo a ti el Señor que tenía que resucitar al tercer día. Ya te enseñó a ti el Señor Jesucristo que tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Ya te lo explicó. No, ¿cómo? Nunca me ha hablado. ¿Alguna vez alguien se ha sentado contigo a explicarte por qué Jesús tenía que morir conforme a las Escrituras? ¿Y por qué tenía que resucitar conforme a las Escrituras? ¿Y saben lo que los discípulos hacían con la gente? Esto mismo. Y el fundamento del cristianismo bíblico es esto mismo. Que tú te des el tiempo con otra persona.
y le expongas a la otra persona por qué Jesús es el Cristo, conforme a las Escrituras. ¿Por qué Jesús tenía que morir conforme a las Escrituras? El cristianismo bíblico no es decirle a otra persona, bueno, ven a la iglesia, te doy una promesa, cambia, échale ganas, tú puedes, todos juntos. Eso no es cristianismo bíblico. Los estamos llevando al infierno si hacemos eso. Porque nunca les estamos diciendo ni siquiera, ¿por qué Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Gandhi? ¿O por qué no Krishna? ¿O Mahoma? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué Cristo? Jesús el Cristo, Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Debemos de ser más claros y más enfáticos. No, pero es que no lo van a entender. Si no lo entienden, van a ir al infierno. Y si tú se los explicas y no lo entienden, van a ir al infierno. Pero al menos, Atalaya, como dice en Ezequiel, al menos tú ya hablaste. Tienes que gritar que Jesús es el Cristo. Tienes que argumentar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tienes que predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si la gente no quiere oír de esto, no eches las perlas a los cerdos. Sacúdete los pies y ve a donde quieran escuchar que Jesús es el Cristo. No te preocupes. Antes de que tú estés predicando, el Espíritu Santo ya está obrando en este mundo, trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y te encontrarás a una que otra persona, o a veces a un grupo de personas, a quienes solo tenías que ponerle en sentido correcto la Escritura. Ellos estaban listos para adorar a Cristo. Porque tú no viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sigue haciéndolo. Hazlo a tiempo, fuera de tiempo, dijo Pablo a Timoteo. Busca y encuentra lo que Jesús vino a buscar y a salvar. Así que el mensaje es especial, tiene una naturaleza. Se llama a predicar este mensaje, el mensaje del arrepentimiento y del evangelio. Jesús los está enviando a tribulaciones y a persecuciones a este grupo de gente a quienes les dio el mensaje. Ellos van a necesitar una garantía que no les impida llevar a cabo esta misión. Podemos ir a Lucas, por favor, capítulo 24. En Lucas capítulo 24, el versículo 26, vemos la historia de unos discípulos que ya habían crucificado al Señor. Él ya había resucitado, pero venían de camino a Emaús. Y entonces se junta un hombre y dice el texto en el versículo 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Saben qué es muy triste, hermanos? Encontrar cristianos que no saben por qué Jesús es el Cristo. Encontrar cristianos que no leen sus Biblias. Encontrar cristianos que tienen tribulación y problemas y están leyendo libros de otros cristianos, pero no leen su Biblia. Cristianos que cuando tienen una dificultad ponen una alabanza en lugar de verdaderamente recordar que Jesús es el Cristo. Eso es lamentable, hermanos. Eso es lamentable. Y no es que el conocimiento llegue a envanecernos, es que es lo único que no nos hace duros. Y cualquiera de nosotros, cuando se le habla del Evangelio, se le explica a grandes rasgos por qué Jesús es el Mesías y qué implica que Él es el Mesías. Pero conforme vamos creciendo en la vida espiritual, cada vez más encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, Deuteronomio. Lo encontramos en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Estos 4 profetas hablan de una manera muy literal y muy clara del Señor Jesucristo. Los profetas menores, a partir de Oseas hasta Malaquías, comenzamos a ver por qué Jesús es el Cristo. Y ahí hay poder para nosotros.
Ahí hay seguridad de la salvación. Ahí hay victoria sobre el pecado. Ahí hay promesas que esperar. Y cuando leemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y cuando leemos el libro de Reyes, el reino del Señor Jesucristo, podemos ver cómo obra el reino de los cielos. Pero nuestra mente está en un auto. Hace años salió una campaña en Estados Unidos que decía, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y la gente a veces se preguntaba, ¿qué haría Jesús? Y llevaron al extremo esta ideología y para todo preguntaban, ¿qué haría Jesús? Pero la gente nunca se arrepintió de sus pecados, solo decían, ¿qué auto compraría Jesús? No, pues Jesús es rey, tiene que comprarse un BMW. ¿En qué casa viviría Jesús? Pues si Jesús hubiera tenido una casa, hubiera sido una gran mansión con piscina para los bautismos, porque había gente que venía a predicar, a que se convirtiera y de una vez los bautismos, a un lado de un río quizá. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la mente perversa del ser humano cuando no se habla del pecado? No, todo es relativo y la gente comienza a manosear las cosas santas y blasfeman el nombre del Señor. Por eso el inicio es el arrepentimiento y lo que es después es el creer en el Evangelio. ¿Qué persona va a valorar a Jesús cuando no ha visto su condición de pecador? Ninguna. ¿Qué persona va a valorar las enseñanzas de la Escritura si todo el tiempo está llenándose de otro tipo de enseñanzas? Nunca. Pero cuando Jesús es el único, lo valora como esta perla de gran precio. Aquí el Señor Jesucristo le habla a los que van de camino a Emaús. Y Jesús nos les dice, estoy aquí. ¿Qué hizo? Vamos a releer el texto, por favor, verso 27. Y comenzando desde Moisés, ¿saben cuáles son los libros de Moisés? Es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, ¿saben dónde termina el Antiguo Testamento? En Malaquías, que es el último profeta. O sea que todo el Antiguo Testamento lo usó Jesús para explicarles, y es lo que Jesús quiere que tú y yo lleguemos. A ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento. Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él. ¿De quién hablaban las Escrituras? De Jesucristo. Eso es un hijo de Dios. Eso es un hijo de Dios. Claro que es paulatino el conocimiento de esto, pero comienza en una línea. Ahora, cuando se le aparece a los discípulos en el versículo 44, Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se le aparece a los del camino de Emaús y les habla de Moisés hasta a los profetas. Ese es el Evangelio, hablar de Jesús. Y con la misma escritura, ¿por qué Jesús es el Cristo? No, es que yo no soy judío, a mí no me hablen de ese libro. La Biblia dice que son judíos los que son cambiados de corazón. Y si tú dices que eres cristiano, eres judío espiritualmente hablando, por lo tanto deberían de interesarte las cosas del Antiguo Testamento. Porque no puede haber un cristiano que dice que es cristiano y que no le interese el Antiguo Testamento. No, hermanos, este libro habla de nuestro Salvador. Y cuando una persona se convierte, comienza a leer la Escritura y comienza a entender la Escritura. Cuando verdaderamente el Espíritu de Dios ha entrado a esa persona. Aquí les vuelve a declarar lo mismo, pero aquí agrega los salmos. Jesús mismo, para predicarles y para que no teman y para que ellos tengan la confianza de predicar este mensaje, les está explicando desde Génesis hasta Malaquías, pasando por toda esta parte. Así que creer no implica, lo repito, creer no implica cualquier mensaje. Y lo quiero repetir una vez más, creer no implica cualquier mensaje. El Señor Jesucristo decía, arrepiéntanse y crean ¿en qué? Y el Evangelio es lo que Jesús mismo hizo con los discípulos antes de partir. Es necesario que padezca y resucite al tercer día.
Y ahora que resucitó, les vuelve a dar el mismo mensaje. Y se los explica con las escrituras. Ya padecí, pero estoy vivo, estoy aquí. Y ahora volvemos al verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Solo hay un mensaje que debes de creer. Solo hay un mensaje que debes de creer, a través del cual tus pecados pueden ser perdonados. Ese mensaje es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú has creído, tú debes de crecer en el conocimiento y en la gracia del por qué Jesús es el Hijo de Dios. Yo te puedo dar una promesa, y si nosotros le damos a la gente solo promesas, solo promesas, solo promesas, le estamos dando perlas a los cerdos. Cuando una persona entiende por qué, como el Señor Jesucristo dice que les abrió el entendimiento, lee, acércate en humildad a la Escritura, acércate, no entiendo, y por eso a la gente los llevamos, lee los evangelios, lee los evangelios. Si ya los leíste una vez, vuélvelos a leer, y si ya los leíste 2 veces, otra vez. Por eso es que en las campañas evangelísticas damos normalmente el Nuevo Testamento solamente, porque ahí nos habla de que Jesús es el Cristo. Él mismo comienza a explicarse a sí mismo que Él es el Cristo. Muchas veces, hermanos, y ahora que estamos estudiando el Evangelio, les invito a que relean los Evangelios, para que puedan comprender, porque vamos a estar tomando más pasajes solo de los Evangelios. ¿Se dan cuenta que solo he tomado pasajes de los Evangelios? Para que comprendamos de ahí mismo por qué Jesús es el Salvador, Él es el Cristo, y por qué tenía que padecer conforme a las Escrituras y resucitar conforme a las Escrituras, para nuestra justificación. Así que las Escrituras dan testimonio de Él. Las Escrituras dan testimonio de Él solo de una persona, del Señor Jesucristo. Si tú quieres que la gente crea en Jesús, y agregas alguna otra enseñanza que no viene aquí, y tú quieres convencer a la gente de que Jesús es el Cristo, que Jesús es Dios, pero no usas la Escritura o no enseñas conforme solamente a la Escritura, de Génesis a Malaquías, para argumentar que Jesús es el Cristo, entonces tú estarías cambiando la forma de las sanas palabras. Y correríamos el riesgo de que las personas crean otro evangelio. Así que recuerden que el Señor capacitó a 12, los envía a predicar y les dice que prediquen esto. Y cuando prediquen esto va a haber una consecuencia. El Padre va a entregar a su Hijo. Los van a llevar a muerte. Pero ¿qué les dijo el Señor Jesucristo 3 veces? No teman, no teman. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Para eso los he puesto. Para eso los he enviado. Hermanos, vuelvo a invitarlos e insistir, lean sus Biblias. Porque el Señor dijo, en ellas parece que hablan de mí. Escudriñenlas, búsquenlas a detalle. Hoy tomamos 3 versículos de Mateo donde Él afirma que era necesario que muriera y resucitase al tercer día. Estos detalles, hermanos, cuando leemos la Escritura, estos detalles van a fortalecer nuestra fe y van a abrir nuestro entendimiento. Si nosotros la leemos y pasamos por alto estos detalles, no es escudriñar. No hay una fe que se fortalezca y que crezca y que madure. Hermanos, insisto, lean la Escritura. Solo vamos a saber quién es salvo, quién ha creído verdaderamente por sus frutos. Y el fruto se da con referente a la savia. Y la savia viene de la Escritura. Lean la Escritura. Pregúntenle a la Escritura, ¿por qué esto?
y relean la Escritura hasta que la Escritura les responda. Y entonces sus ojos van a ser abiertos y van a creer el Evangelio. No solo se arrepientan, crean el Evangelio y serán salvos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra del día de hoy, rogándote que nos ayudes a comprender tu Escritura, Señor, porque a veces, o más bien cuando venimos a tu palabra al principio, no la entendíamos o no la entendemos completamente. A veces queremos que una persona nos enseñe, pero he encontrado, Señor, gente que no quiere leer, solo quiere escuchar. Padre Santo, muéstrales lo precioso que es tu palabra, lo importante que es leer la palabra consistentemente, de manera personal, no salteada, Señor, porque al leerla de una manera salteada podrían caer en errores, pero cuando se tiene el conocimiento completo, entonces es más fácil entender por qué tenías que morir conforme a las Escrituras, y cobra sentido todo lo demás, Padre Santo. Ruego por mis hermanos y hermanas que hoy oyeron, ruego porque ellos cada vez tengan más en alta estima el leer la palabra de una manera diligente, consistente, Señor, que la lean a detalle, que se deleiten al leer la Escritura, Padre Celestial, y que entiendan que la relación personal no es en una iglesia, sino que es a través de tu Escritura, y se manifiesta en una iglesia. Padre Santo, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y para que podamos conocerte de una manera real, palpable, profunda. Amado Señor, renueva nuestra mente y corazón, según sea tu voluntad, pero conforme a tus Escrituras. Gracias te damos por esto, oramos en Cristo Jesús. Amén.